Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Una vez más, hermanos, le damos gracias al Señor por estar una vez más con ustedes, ¿verdad? Agradecidos desde luego con nuestro pastor, la congregación que nos permite esta oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿verdad? Algunos pensamientos acerca de la palabra de Dios. No quisiera seguirnos sin antes recordarles que se suscriban al canal de Kemuel en YouTube, ¿verdad? Y si pueden compartir estas enseñanzas, no solo este servidor, sino que la de los otros hermanos que vienen y comparten, pues que lo hagan. Alguna bendición desde luego habrá, el Señor llevará para alguien quizás con una necesidad específica y al oír una palabra, una enseñanza, haga clic con la situación que esté viviendo y encuentre desde ahí la solución y se dé cuenta de que Dios está con nosotros. No quisiera seguirnos sin antes, ¿verdad? Recordarles que estamos, ¿verdad? Trabajando con el ministerio Entiendes lo que lees, precisamente porque la idea es enseñar a los demás para ir aprendiendo cada vez más acerca de la palabra de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras. Esa es la idea. Y recordarles también de que aprovechen suscribirse al canal de Kemuel, de nuestra congregación en YouTube, ¿verdad? Dándole clic a la campanita, dándonos un like y entonces con eso pues ayudamos a que este canal siga viviendo, superviviendo cada día para beneficio y para satisfacción de todos. Bien, en esta ocasión voy a hablar de un tema acerca de algo que yo realmente no esperaba del Señor Jesús cuando anduvo en esta tierra. Hemos visto, ¿verdad?, muchas acciones conductuales, muchas conductas expresadas por el Señor, ¿verdad? Cuando enseñaba, lo vemos molesto, ¿verdad? Botando las mesas de los cambistas, poniendo orden en el templo. También lo vemos y cuando María le dice que necesitaban vino porque se les había acabado, ¿verdad? Actuando fuera de tiempo en ese momento. Vemos al Señor Jesús en esa acción. También alguna vez lo hemos visto asando peces en la playa para sus discípulos, para que comieran. En fin, o sea, hemos visto un montón de acciones. Vemos al Señor también cansado, dormido sobre un cabezal en una barca y también ordenándole, ¿verdad?, a la legión de demonios que tenía aquel pobre hombre en Gadara, ¿verdad?, liberándolo de la legión de demonios que tenía. También lo vemos con autoridad. Pero en lo que quiero tocar esta tarde es que es cuando el Señor Jesús se asombró de algo. Fíjense bien, no es fácil hablar de que Jesús se pudiera asombrar de algo, porque ya lo he dicho yo antes en alguna secuencia de estos estudios, y es que todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay en ese cielo, en el segundo y en el tercer cielo, ¿verdad? Todo dice la Biblia que el Padre lo sacó de su Hijo. Es decir, todo lo que existe lo sacó de Él. Y hay cosas impresionantemente grandes, majestuosas, colosales en el universo. Hay cosas que nuestra mente no alcanza a imaginar todo lo que ocurre en el espacio sideral, en el espacio exterior. Pero no es eso lo que asombra al Señor, sino que hace Dios, la pregunta que yo me hacía es, ¿qué es lo que lo puede asombrar realmente a Dios? ¿Qué es lo que lo puede asombrar a Él? Y en efecto, hubo dos ocasiones que la Biblia narra que Jesús se asombró de algo. La primera de ellas se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 10. Básicamente ahí narra la historia de que había un centurión romano que tenía enfermo a un siervo muy querido y manda a llamar a Jesús para que lo sane en su casa. Jesús comienza a caminar en dirección a la casa del centurión romano, pero antes de que él llegara, manda a siervos y, como todos bien hemos leído antes, le expresa su deseo que mejor no entre a su casa, no es digno de tenerlo en su casa y que únicamente dé la orden para que su siervo sane. Porque el alegato que le hace al centurión le dice, porque yo también tengo personas bajo mi autoridad. Y cuando yo le digo, ve, va. Cuando le dice, ven, viene.
Y cuando le dice haz, hace. Por lo tanto, ¿verdad? Si yo lo hago, pues también tú lo puedes hacer. En el verso 10 del capítulo 8 de Mateo dice que el Señor se asombró de ver la fe de ese centurión. Es interesante porque las características de este hombre son muy especiales. En primer lugar, era militar. Y en la época que le tocó vivir a este hombre, estaba precisamente, ¿verdad?, en las conquistas romanas. Y obviamente, pues le tocaba que enfrentar a otras personas. Y le tocaba estar en la guerra. Era un soldado, era un centurión, era un oficial. Primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de alguien que era romano, que estaba representando, que él solo representaba la bota del imperio romano puesta sobre Israel. Y eso los israelitas lo odiaban. Nadie quería interactuar con ese tipo de personas que lo tenían conquistado. Es como cuando, por ejemplo, el ejército nazi alemán invadió Francia. Y hay fotografías cuando los jerarcas nazis se paseaban por París. ¿Qué han de haber pensado los parisienses? ¿Verdad? ¿Qué han de haber pensado el francés urbano que vivía ahí? ¿Verdad? ¿Qué ha de haber sentido al ver que ellos se paseaban por la ciudad como conquistadores, que realmente lo eran? Y que de repente Jesús anduviera ahí y que uno de esos jerarcas, ¿verdad?, de uno de esos oficiales alemanes, le dijera lo que le dijo este centurión romano y que Jesús se asombrara de su fe. Algo así más o menos es lo que estoy tratando de decir, que fue lo que realmente pasó ahí. Y Jesús se asombró de la fe del centurión romano. Y estando precisamente, porque dijo, no he encontrado fe como esta en toda Israel. Y cuando está hablando de todo Israel, incluye a todos, incluye a María, a su madre María, a José, a sus hermanos, incluye a sus discípulos, a quien a ustedes se les puede ocurrir. Dice que no encontró a nadie que tuviera la fe del centurión romano. Y esto también es un aliciente para todos aquellos que trabajan, ¿verdad?, ya sea en el ejército o en la policía, que también pueden asombrar al Señor, como lo hizo este centurión romano. Y el Señor no le dijo al centurión romano, mira, deja de ser militar, ¿verdad? Deja las armas, cambia de oficio para que yo pueda acceder a tu petición. No le dijo así, simplemente se asombró de su fe. El centurión romano siguió siendo centurión romano y probablemente lo vamos a encontrar cuando lleguemos allá a la presencia del Señor y nos contará mejor su historia. Pero lo que quiero recalcar aquí es que el Señor quedó asombrado de su fe. Y hermanos, miren, en realidad eso es lo que tenemos que buscar de nuestro Salvador, asombrarlo con nuestra fe, que nuestra fe sea lo suficientemente sólida en Él, que estemos certeros que su palabra se va a cumplir a costa de lo que sea, y no importa las circunstancias que vivamos, su palabra se va a cumplir, y eso crea fe en mí, y es tal mi fe que vamos a terminar asombrando a nuestro Salvador, como se asombró del centurión romano. Y esa tiene que ser nuestro objetivo, eso tiene que ser nuestra misión. Creerle al Señor todo el tiempo, a pesar de lo que somos, a pesar de las debilidades que tengamos, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, seguir confiando en Él. Y el Señor se asombrará de nosotros. Imagínense wow, sería espectacular darnos cuenta que el Señor se asombra de su fe, se asombra de la mía, en circunstancias donde ya no había esperanza alguna, pero yo pude perfectamente mantener mi fe en Él sabiendo que Él iba a hacer algo. Y terminamos al final asombrándolo. Pero no solo se quedó en asombro, sino que la Biblia dice que dio el siguiente paso. Y en efecto dio la orden y el siervo del centurión fue sanado. Lo que nosotros nos toque resolver, lo que nosotros estamos viendo nos toque resolver, el Señor puede perfectamente echar mano de eso, resolver nuestra situación. Enseñar y de paso decirnos qué es lo que nos ha querido enseñar a través de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en medio de la circunstancia dolorosa que hemos vivido? El Señor se va a manifestar en ello en nosotros y nos va a enseñar para que nosotros podamos aprender qué es lo que el Señor quiso de mí, qué es el siguiente nivel que voy a dar el paso en el conocimiento de su palabra y en mi actividad constante en el reino de Dios. Todo eso es lo que el Señor quiere de nosotros y lo vamos a terminar asombrando. Pero también hay otra ocasión en que el Señor se asombró, pero fue totalmente al revés. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 6, verso 6.
en estos versos, en este verso 6 de Marcos 6, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que Jesús se asombró, pero no se asombró por la fe de las personas que lo rodeaban. La situación en ese momento se dio de la siguiente manera. Jesús llegó finalmente a los suyos, ¿verdad? Donde estaban sus familiares, donde él se había criado en Belén, en la parte de Judea, y donde todos lo conocían. Pero la Biblia dice que nadie creyó en él. Ni siquiera sus hermanos dice que creían en él. Y era tanta la incredulidad que encontró, ¿verdad? Que Jesús tuvo que decir unas palabras que hasta el día de hoy son famosas, que nadie es profeta en su tierra. Y además de eso, dice que se asombró de la incredulidad de ellos. No de su fe, sino que de su incredulidad. Y hermanos, que el Señor no se asombre de nuestra incredulidad. Que el Señor no diga, wow, le he hablado de esta manera, le he hablado de aquella, le he expresado mi voluntad con claridad y todavía sigue dudando. ¡Wow! ¡Qué incrédulo es! Hermanos, no lo asombremos de forma negativa. No lo asombremos porque no creo en Él. No lo asombremos por ser incrédulos. Asombrémoslo porque creemos en Él, porque nuestra fe firme en Él. Esa tiene que ser nuestra lucha, ese tiene que ser nuestro objetivo, ese tiene que ser nuestra misión. Que Él se asombre de nuestra fe, no que se asombre de nuestra incredulidad, como pasó precisamente cuando andaba visitando a los suyos en el lado de Belén de Judá. Porque puede ocurrir. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos asombrado al Señor por nuestra incredulidad? ¿Cuántas veces? Pero ya no es el momento de hacerlo. Tenemos que tomar una decisión y decirle, Señor, decido creer en ti a costa de lo que sea. Yo no sé si voy a salir de esta situación, no lo sé, sería lo ideal, pero yo no sé si tienes planeado sacarme. Lo importante es que no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, no importa lo que venga, yo voy a mantener mi fe en ti. Voy a entender y seguir pensando y seguir creyendo que tú eres fiel a tu palabra. Y que sea lo que sea que hagas, que seas lo que ocurra, tú te vas a mantener fiel conmigo hasta el final. Después de todo, como decíamos en otros estudios, me parece en otras ocasiones, Él sigue estando con nosotros, es Dios con nosotros. Y por esa razón es que al final vamos a terminar asombrándolo. No como sus hermanos, no como los que lo conocían, porque decían, no es este el hijo de María, no es este el hijo del carpintero, no hemos visto nosotros que se creaba con sus hermanos aquí en medio de nosotros, ya lo conocemos, y no creían en él. Pero ya ha llegado el momento de luchar con nuestra propia incredulidad y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, dame fe. Así como le pidió a aquel padre que su hijo, el demonio lo tiraba en el fuego, en el agua, lo quemaba, lo intentaba ahogar, y pidió fe desesperada. Sabía que en el fondo no creía, pero quería creer y le pidió fe al Señor, y el Señor se la dio sanando a su hijo, liberándolo de aquel demonio. Pero seamos sinceros y dígale, Señor, si usted no tiene fe, dígale, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces vamos a asombrar al Señor. Y el Señor nos va a dar la fe que necesitamos, porque todo proviene de Él. Y entonces vamos a terminar asombrando al Señor. Quiero dejar hasta aquí, hermanos, estas palabras, este estudio. Comprendo que muchos de nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, pero no debemos de olvidar de que el Señor va a estar con nosotros. Está dispuesto a hacer cosas por nosotros, a cumplir su propósito en nosotros. Y tenemos que aprender a vivir confiando en Él todo el resto de nuestras vidas. Ya no podemos ser incrédulos, ya no podemos seguir como estamos en el sentido de no creerle a su palabra, sino que al contrario, ya no lo asombremos así, sino que ahora asombrémoslos creyendo que el Señor va a cumplir su palabra en nosotros. Es inevitable que lo haga. Tenemos que comprender que Él lo va a hacer, no importa lo que pase, no importa quién se oponga, no importa las circunstancias, Él va a terminar cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Y es ahí donde vamos a creer, es ahí donde estoy seguro, donde vamos a estar seguros de que Él va a hacer algo por nosotros. Y entonces el Señor va a decir, wow, ¿verdad? ¿Qué fe tienen fulano, mengano? ¿Verdad? Y entonces nos damos cuenta que hemos asombrado al Señor por nuestra fe. Dios los bendiga en esta tarde, en esta ocasión. Quiero decirles, ¿verdad? Una vez más recordarles que se suscriban, ¿verdad? Al canal de Kemuel, en canal de YouTube. Denle clic a la campanita y comparte esta enseñanza. Dios los bendiga a todos.